Mirar un poquitico la guía que les llegó y al final hacemos preguntas si las hay para que no interrumpamos la actividad. Lo primero que nos hablan es de la energía. De esto lo voy a tocar así muy a grosso modo porque yo espero que ustedes lo lean y lo amplifiquen en los videos que hay ahí. Y hablemos de este principio que hay aquí. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El principio de Joule, que es tomado a partir de un principio que hay de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y simplemente lo transformaron a la energía porque sea exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que plantea él? Yo tengo un elemento, ese elemento simplemente tiene su energía, llamémosle energía potencial. En el momento que yo lo suelte, él convierte esa energía potencial en energía cinética por el movimiento. O aquí lo tengo quieto, en el momento que él avance, se convierte en energía cinética. O usted tiene un bombillo que tiene una energía potencial, está ahí quietico, y se convierte en energía lumínica, y si usted lo toca, se convierte en energía calorífica. Y si usted coge el bombillo y lo deja soltar, cae al piso, se convierte en energía sonora. Entonces, ¿cómo la energía se convierte? No simplemente se va transformando de una a otra. Entonces, eso es lo que crea el principio inicial de la energía, que es esa capacidad que tienen los cuerpos para realizar cualquier trabajo y que hay de diferentes tipos, cinética, potencial, y nos detenemos un poquitico en estas dos, la energía eléctrica y un poquito la energía química, porque la energía química es la que tienen las baterías y las pilas, o sea, las que proporcionan el voltaje para trabajar, ¿cierto? Y esta energía eléctrica, pues que es la que nos proporcionan los alternadores, que es la que encontramos nosotros en los tomacorrientes de nuestras casas generalmente. Ahí ya vamos teniendo los dos tipos de energía principales que necesitamos. Acá tenemos una pila o una batería de carro, que son energías de tipo químico. Y hay otros tipos de producción de energía, como las termoeléctricas, la energía producida a partir del viento, pero realmente es un alternador y el viento lo que hace es mover las turbinas. Para ello les sugiero que vean los videos que les puse en la página, véanlos por favor para que entiendan un poquito más este tema, para que entiendan por qué desde una hidroeléctrica a nosotros nos mandan 120.000 voltios y cómo en las cuerdas que hay arriba, en la parte de nosotros de las casas, esas cuerdas que van así en paralelo, acostadas, hay 13.000 voltios puede haber, o depende del tipo de conexión que haya, y a nuestras casas solamente nos llegan 110 o 220 voltios. Entonces, todo ese proceso, para eso está aquí en estos videos que están en esta partecita, que yo se los puse en la página, se los puse en el blog, véanlos por favor, porque así entienden un poco más este tema. Entonces, hablamos de energía eléctrica, es cuando hay una diferencia de potencial entre dos puntos de un elemento. En este caso hablemos, por ejemplo, una pila. Entonces, entre los dos extremos de la pila hay una diferencia de potencial o de voltaje y que cuando con un conductor los pongo a mover, entonces se genera ese corriente de energía eléctrica. O sea, ya en la pila está quietica, hasta que yo no le ponga un cable ya no piensa funcionar. Y cuando pongo un cable entre una pila de un lado a otro, ya vengo a formar lo que se llama un circuito eléctrico. Y en esto sí nos vamos a detener. Lo anterior, les sugiero que lo lean, que vean los videos, que lo repasen para que lo entiendan más. Y me detengo un poquitico en la parte de circuitos eléctricos, que es un poquito más enredado. ¿Listo? Entonces, para eso les pedí a ustedes que instalen este programita. Este programita lo encuentran lo pueden trabajar en modo de laboratorio, modo acá. Este programa lo encuentran en la página, en la parte final. Si entran al blog, él ahí ya está de una vez para que trabajen. O ustedes pueden entrar a la dirección que les puse en la página y descargarlo. Es software libre, lo hizo la Universidad de Colorado y es muy práctico para trabajar. Entonces, empecemos primero por definir esto. ¿Qué es un circuito eléctrico? La disposición de ciertos elementos de modo que permitan que la corriente que haya en una fuente circule hasta llegar a la misma fuente. ¿Por qué se llama circuito? Cuando yo tengo, por ejemplo, un circuito automovilístico, supongamos que este es el circuito automovilístico, este es el punto de partida. Él recorre y regresa otra vez al mismo y sigue recorriendo, sigue regresando. Se llama circuito porque del punto donde parte, hace el recorrido y regresa. A esto mismo se le llama circuito eléctrico. Yo podría decir que si yo tengo, por ejemplo, esto aquí, una pila, de los lados se coge para que ustedes la puedan modificar. Y tengo un cable. Estos son los cables por si acaso. Y tengo otro cable acá. Y vamos a hacer algo bien interesante. Voy a unir eso solo con cables y voy a generar un circuito eléctrico. Y efectivamente hay un circuito eléctrico. Pero a esto le voy a llamar un cortocircuito. ¿Por qué razón? Pues porque no hay nada que consuma esa energía. Entonces la energía arranca
y llega y va a tanta velocidad, esto que circula a la misma velocidad de la luz, ¿qué hace? En este caso estoy produciendo un cortocircuito. Sencillo, si usted coge una pila cualquiera y a esa pila usted le pone un cablecito de lado a lado, cable delgado, y la sostiene ahí, si la pila está nueva, usted se da cuenta que empieza a arder un poquitico los dedos porque empieza a calentarse ese cable. Está haciendo un cortocircuito. Cosa que usted no debe hacer. Si usted coge el tomacorriente de su casa y le coge las llaves y los mete uno a un lado a otro lado, pues hace un cortocircuito, y si usted no tiene un buen sistema de protección de su casa, lo más seguro es que va a quemar su casa. Por esa razón, no haga, ahí sí como dicen en la televisión, no haga esto en casa. Vamos a mirar un elemento de protección antes de hablar de esos cortocircuitos. Entonces, ¿qué sería? Un fusible. ¿El fusible qué viene siendo? El fusible viene siendo más o menos como lo que es en la casa, pues toca cambiarlo porque nos quemó. Ya lo cambié. Miren, entonces, si hay un cortocircuito, esto viene siendo los breakers o la cuchilla en su casa. Si yo llego y lo conecto, hay el corto, pero el fusible se rompe. Cuando el fusible se rompe, entonces nos permite, nos brinda seguridad a la casa. Y mire que se rompe inmediatamente. Entonces, eso nos permite que la casa tenga seguridad. Por eso todas las casas deben de tener los juegos de breakers o las cuchillas de fusibles presentes para evitar que pase esto. Pero como en realidad nosotros no hay que hacer cortocircuitos, sino hacer circuitos, entonces hagamos un circuito. Entonces cojamos un elemento, en este caso una bombilla, la conectamos. Entonces ahí miramos el circuito y nos está mostrando cómo los electrones salen de un lado, pasan por el elemento y regresan al otro lado. Entonces están conformando lo que es un circuito eléctrico. Aquí lo miramos en forma de símbolo, o sea, con dibujos nomás. Entonces pasan por un lado, avanzan y llegan a otro. A este le vamos a llamar un circuito básico, elemental o sencillo porque tiene un solo elemento de carga, que en este caso es el bombillo, una fuente y unas líneas conductoras. Si yo a este circuito le quiero poner un interruptor, que se llama el elemento de control, simplemente se lo pongo, por acá está el interruptor. Entonces le conecto el interruptor, puedo prender o puedo cerrar el circuito. Esto le vamos a llamar circuito abierto cuando no funciona, circuito cerrado cuando funciona. Miremoslo acá en la parte teórica que ustedes tenían. Entonces, cuando el circuito o el interruptor está arriba, le vamos a llamar circuito abierto. Cuando el interruptor está abajo, le vamos a llamar circuito cerrado. Entonces, ese le llamamos circuito abierto cuando no está funcionando y le llamamos circuito cerrado cuando el circuito está funcionando. Entonces, lo miramos acá, ahí estaría cerrado, ahí estaría abierto. Pero avanzamos un poco. Entonces, nos dicen las partes del circuito que son la fuente o la batería o la pila, la que está generando el voltaje. Los elementos de control, que en este caso fue el último que puse, el interruptor. Los elementos conductores, que son los que dejan pasar la energía, y la resistencia, que es la que consume esa energía. Algunos elementos de seguridad en este caso son los fusibles, las cajas de breakers, que simplemente es para evitar que haya un cortocircuito, o si hay un cortocircuito o una sobrecarga, el aparato se revienta o se dispara el breaker e impide que de pronto vaya a haber un incendio en la casa. Entonces, a este primer elemento que se llama fuente eléctrica, le encontramos la tensión, el voltaje, ¿sí? Y el símbolo es una V. Y la unidad de medida es en voltios. El voltaje se mide en voltios. El segundo elemento que tiene, que es el hilo conductor, que es por donde pasa la energía, lo vamos a representar con una línea nomás. Ahí vamos a encontrar lo que se llama la intensidad, y el símbolo es una I, o corriente eléctrica, que es lo mismo. Aquí está la definición, por si acaso la quieren leer, y el símbolo es una A. El tercer elemento, que es la carga o resistencia, que puede dibujarse de cualquiera de estas formas. Una resistencia puede ser así, un bombillo o un motor. Generalmente son los símbolos que más aparecen en las pruebas, que es la R como símbolo y se mide en ohmios con la letra omega. Y el último elemento que no necesariamente lo tiene que llevar un circuito, puede no tenerlo, que es el elemento de control o los interruptores. Entonces, ahí están los 4 elementos. Principalmente vamos a hablar de 3. De la fuente, el conductor y la carga, que es donde está el voltaje, la intensidad y la resistencia, que esos son los 3 elementos con los que vamos a trabajar. Las clases de circuito eléctrico. Empecemos por el primero que ya hicimos, que es el circuito sencillo o el circuito simple.
que es cuando conectamos un solo elemento a una fuente. Ese solo elemento funciona ahí sin necesidad de otras cosas, él solito. No, si yo lo desconecto, pues se apaga todo el ejercicio, listo. Veamos el segundo tipo de ejercicios, que es el circuito en serie, que es cuando conectamos dos elementos o más, pero cada uno está conectado siempre enseguida del otro. Eso lo podemos encontrar nosotros fácilmente en la casa cuando tenemos la estufa eléctrica y la tenemos en bajo. ¿Sí? Entonces tiene menos energía. O cuando tenemos los bombillitos de la extensión navideña, que si un bombillito se daña, todos los de la extensión se dañan, o todos los de una zona de la extensión, porque están conectados en serie. Entonces, esa conexión en serie, esta extensión en serie, entonces si un bombillo o un elemento se puede dañar, los demás dejan de funcionar. Entonces miremos las características, hagámoslo primero acá, el ejercicio en serie. Entonces, ¿en serie qué sería? Vamos a quitarle el interruptor. Por ahora vamos a tratar sin interruptor. ¿Listo? Entonces, en serie sería que si yo cojo un bombillo, conecto aquí otro bombillo. Entonces, miren, que conecto un bombillo y del mismo cable que conecte, paso a la siguiente punto del bombillo, conecto el otro, paso al siguiente punto, conecto el otro. Los plafones siempre traen dos tornillitos. Ahí tenemos dos bombillos, los dos con resistencia de 10 ohmios. Vamos a poner las dos iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Que los bombillos están conectados uno enseguida del otro, de modo que la línea de conexión de uno termina siendo, el final de uno termina siendo el principio del otro. ¿Qué características nos dice? Al desconectar uno de los elementos de la carga, los demás dejan de funcionar. Comprobémoslo. Pues, cojo este, lo desconecto. Observe que los dos dejan de funcionar. Cojo este, lo desconecto. Los dos dejan de funcionar. Nos dice, el voltaje se distribuye entre todos los elementos, de modo que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales. Entonces, miremoslo acá. Entonces, vamos a medir el voltaje con este aparatico que se llama voltímetro. El voltímetro tiene un cable rojo y uno negro para el caso de corriente directa, que es el de las pilas o las baterías. ¿Qué quiere decir? Que el cable rojo debe ir en el lado positivo y el cable negro en el lado negativo. Nos mide 20 voltios. Si invertimos el conector, nos mide menos 20 voltios. ¿Sí lo miran? Entonces la posición correcta es acá, positivo. Número positivo. Listo. Bueno. Dice que el voltaje individual es la suma de los voltajes, el voltaje total es la suma de todos los voltajes individuales. Entonces, miremosle el voltaje al primer bombillo. Entonces, lo ponemos al inicio y al final del bombillo, 10 voltios. Miremosle el voltaje al segundo bombillo. Lo ponemos al inicio y al final, 10 voltios. Entonces, se cumple. Vamos a la tercera. Dice, la intensidad total es igual a en cualquiera de los bombillos, es la misma intensidad en cualquiera de las partes del circuito. Entonces, quitemos este aparatico, que se llama voltímetro, pongámoslo por acá a un ladito, y cojamos este que llaman perímetro. Con este medimos la intensidad. Entonces, miremos la intensidad aquí, 1 amperio. Aquí, 1 amperio. Aquí, 1 amperio, 1 amperio. Entonces, en cualquier parte del circuito apareció 1 amperio. Entonces, se está cumpliendo esta. Y esta dice que la resistencia total es la suma de las resistencias. En este caso, como pues no tenemos con qué medir la resistencia, se hace el cálculo matemático, que eso es lo que vamos a hacer en la próxima sección que tengamos o en la próxima semana que nos programen. Vamos a aprender a calcular resistencias, a calcular voltajes de acuerdo a lo que tengamos. La resistencia de este, aquí miramos que es 10 ohmios, la resistencia de este es 10 ohmios. Por lo tanto, si yo mido la resistencia de aquí a acá, me debe dar una resistencia de 20 ohmios, porque la operación matemática me dice que simplemente sume las individuales. Vamos a ver el circuito en paralelo. Están conectados de manera independiente, de modo que cada uno recibe la carga de energía independiente. Miren, entonces la energía se viene por aquí, o la energía se viene por acá. Entonces, realicemos el ejercicio acá. Entonces, desconectamos este. Observaron la intensidad de la luz respecto al que hicimos en serie, son los mismos dos bombillos, pero aquí están alumbrando mucho más. Este tipo de circuito es el que encontramos nosotros en la casa de nosotros, donde cada bombillo tiene su interruptor en cada habitación.
No, si estuviéramos en un circuito en serie en la casa de nosotros, se desconecta el bombillo de la sala y se apaga todos los de la casa. En este caso no, cada bombillo funciona independiente. Entonces, veamos las propiedades de esta parte del circuito. Entonces, las propiedades nos dicen, al desconectar uno de los elementos, los demás siguen funcionando. Comprobémoslo. Desconecto, sigue funcionando el otro. Desconecto, sigue funcionando el otro. La segunda propiedad dice, el voltaje es el mismo en cualquier parte del circuito. Entonces, vamos a mirar acá. Cogemos, medimos el voltaje aquí. 20 voltios, bueno, lo medimos al contrario. Medimos el voltaje aquí, 20 voltios. Lo medimos aquí, 20 voltios. Se cumple la segunda propiedad. El voltaje es el mismo. Miremos la tercera. La intensidad total es la suma de las intensidades individuales del circuito. Vamos a mirar la corriente. La intensidad inicial es 4 amperios. La de este circuito es 2. La de este bombillo es 2. 2 más 2, 4. Se cumple eso de la intensidad. Y la última que dice que la resistencia, que esto sí tendríamos que aplicarle esta fórmula aquí, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso la resistencia que teníamos en el circuito era 10 ohmios. Entonces sería, allá aquí las matemáticas, 1 sobre RT es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Despejamos esto de aquí. Y luego el resultado que nos tiene que dar al final es 5 ohmios. Ahorita, ¿yo por qué supe que son 5 ohmios? Porque les doy la primera parte del chancuco para pruebas de estado, que siempre salen así. Cuando dos resistencias tengan el mismo valor, la resistencia total es la mitad de una de ellas. ¿Sí? Pero eso, cuando ya veamos la parte de cálculo de resistencia, lo vamos a ver más a fondo. Por ahora no se me asusten con eso. Por ahora necesito que entiendan bien cómo funcionan los circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Y el tercer elemento que nos aparece ahí, ya lo que se llaman circuitos mixtos, que es cuando combino circuitos serie, miren, en este caso estos dos están en serie, con dos en paralelo, o en este caso estos están en serie, pero entre ellos están en paralelo. Cuando hay combinación de circuitos serie y paralelo. Entonces, funciona diferente. Voy aquí a desconectarlo. Voy a conectarle otro bombillito aquí. Bueno, pongámoslo para el otro lado, no importa. Entonces, por ejemplo, estos dos bombillos de aquí están en serie, pero están en paralelo frente a este. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito este bombillo, ellos dos siguen funcionando normalmente. Pero si yo quito uno de estos, mire, los de esa línea dejan de funcionar. Porque entre ellos dos están en serie, pero están en paralelo frente al otro. ¿Ya? Entonces, todo un circuito. Ahora yo puedo poner otro acá. Puedo poner otro acá. Entonces, voy a poner dos bombillos en serie. Conectados. Paralelos. Entonces, son dos series conectadas en paralelo. Si yo quito este, el otro sigue funcionando. Si yo quito este, el otro lado del circuito sigue funcionando, ¿sí? Entonces, lo que les decía allí, son circuitos mixtos porque tienen series con paralelo. O puede haber paralelos en series, ¿sí? Entonces, eso depende como usted lo quiera hacer. Para esto, el tratamiento que vamos a dar después de voltaje y resistencia es muy diferente. Por ejemplo, mire la corriente de este, da 1 amperio. La de este da 1 amperio, al final nos da los 2 amperios. Pero si miramos, por ejemplo, el voltaje, nos da 20 voltios. Miramos de aquí a aquí, tenemos los mismos 20 voltios. Pero si tenemos un solo bombillo, mire, nos da 10 voltios. Entonces ya el tratamiento que vamos a hacer para resistencia y para esto después es diferente. Por ahora simplemente conozcamos que un circuito mixto es cuando combino circuitos series y paralelo. Y lo último que encontramos en la guía, vuelvo y le repito, por favor vean los videos, que eso les va a ayudar a entender mucho más, sobre todo este de corriente alterna, corriente directa. Son dos tipos de corriente, una que se llama continua, la otra que se llama alterna. Aquí la encontramos. La corriente continua es la que encontramos nosotros en las pilas o en las baterías. Es una corriente que siempre circula en un solo sentido. Por decir algo, esto es un voltio, o es positiva o es negativa, siempre va a circular en el mismo sentido. En este caso siempre va a ser positiva. Se llama corriente continua, que es la que utilizan las pilas, los relojes, las que la utilizan las calculadoras, los celulares, todo lo que sea electrónica. La corriente alterna, ella oscila. Ella pasa de positivo a negativo. Esto es un ciclo.
ella hace 60 ciclos por segundo. ¿Sí? Entonces, esa es la corriente alterna. De eso, les sugiero que vean el video y por ahí pueden mejorar un poco más eso. Lo que ustedes me tienen que entregar es sencillamente un ejercicio hecho en un mapa mental, abarcando toda la temática que está ahí en esa guía. Los mapas mentales, pues acuérdense que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Los hay de esta manera, son como unas especies de neuronas, para que ustedes se acuerden. Y los mapas mentales tienen un tema central y a partir de él empiezan a regar toda la información que contenga. Entonces lo que van a hacer es mapas mentales, simplemente les van a sacar fotografía, los van a unir en un archivo PDF y me los van a enviar.